Dios les bendiga, amados hermanos, Sí, amén. amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, y estamos, como siempre, sumamente gozosos de poder llevarles una palabra de aliento que les conforte en la situación que pueda estar viviendo. Aleluya. Seguimos con este gozo que el Señor pone en nuestros corazones y ese anhelo ferviente Sí, amén. de compartir con usted la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando sobre un tema precioso en los labios de nuestro pastor Francisco Flores. No soy yo quien vive, pero antes de eso, déjenme decirles que hagan como nosotros, aprovechando bien el tiempo. Gloria a Dios. Debemos aprovechar el tiempo bien, porque los días que estamos viviendo realmente son malos. Los Amén. días difíciles, y tenemos que afianzarnos más del Señor. Amén. Para poder subsistir y tener victoria. Gloria a Dios. Así es que con esa exhortación, recordándole que nos busquen nuestros videos para poder mantenernos en YouTube, compártalos. Y que también estamos en el Ministerio Hispano, Ejército de Salvación, en Surprise. Y para comenzar, nuestro amado esposo, mi amado esposo, Se perdona. mío, Gloria a Dios. él nos va a dirigir en esta oración para comenzar. Y luego el Surprise, Arizona. Exacto. pastor. Amén. Gracias, varón. Damos gracias, Señor. Y aquí nos gozamos en todos los momentos que podamos, Padre. Venimos delante de la Sí, presencia amén, con Señor. regocijo, Señor. Gracias, Señor. Venimos, Aleluya. Padre Santo, lleno de gozo y lleno de victoria, Padre, porque Amén, creemos que Señor. la victoria que tenemos podemos compartirla con ustedes, Aleluya. Padre. Abran sus corazones para que la palabra penetre. Usa tu siervo, Padre Santo, en Sí, este Señor. instante. Amén, en el Señor. nombre poderoso Sí, de así Jesús. sea, Decimos Padre. que así sea. Amén. Gracias, Señor. Hermano pastor. Amén, aleluya. Sí, el título para hoy es No soy yo quien vive. Y quizás te preguntes y digas, bueno, ¿y entonces quién vive? ¿Quién es el que vive? Y hay una costumbre entre los cristianos, ¿no es cierto? Y un saludo es, ¿quién vive? Cristo. Aleluya. ¿Quién vive en mí? El que está viviendo en mí hoy es Cristo Jesús. Aleluya. Antes estaba viviendo en la carne, pero ahora vivo por fe en Cristo Jesús. Y Él es quien vive en mí. Amén. Y para la lectura, para este devocional, este estudio, la encontramos en Gálatas 2:20. ¿Sí, hermana? Amén. Dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Aleluya. mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Amén. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, amén. Aleluya. Sí, amén. Hermosas palabras del apóstol Pablo. Aleluya. Hermosas palabras para nosotros, ¿no es cierto? En Amén. donde Amén. Él nos invita a todos, ¿no? A todos para que con Cristo estemos crucificados. Aleluya. Con Cristo estar. El apóstol Pablo menciona muchísimo el estar en Cristo, permanecer en Cristo. Separados de Cristo, y lo sabemos, nada podemos hacer. Así es. Pero con Cristo Él mismo dijo, todo lo puedo. ¿no es cierto? Sí, sí. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y como creyentes, ahora refiriéndome a creyentes, a hermanos en la fe, eso es lo que tenemos que hacer, vivir por la fe, vivir en fe. Y bueno, ahora en estos tiempos en donde se ha distorsionado mucho la palabra fe, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Ahora podemos ver que la gente dice, ve con este doctor, oh, yo le tengo mucha fe. Fe al doctor. Aún Ciertamente. muchas veces, y esto cuando vivía en el mundo, ¿no? Escuchaba a aquel que me enseñaba su pistola, ¿no? Y le tengo mucha fe. Tenía fe a su pistola, ¿no es cierto? Y otros en diferentes aspectos ve con tal santo que yo le tengo mucha fe y te resolverá tus problemas. Pero la fe que debemos de tener es la fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando. La palabra de Dios nos está enseñando hoy que nuestra fe debe estar depositada en Cristo Jesús. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Sí, Señor Jesús.
en la fe del Hijo de Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, nuestro único y gran Dios, Cristo Jesús. Sí, amén. Y añade el apóstol Pablo, añade, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Qué clase de vida es la que se tiene que vivir ahora como seguidores de Cristo Jesús? Bueno, es una vida de fe. Somos salvos por fe, vivimos por fe y andamos en este mundo por fe. Así es como vive el cristiano. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de fe, constantemente. Amén. En cada momento. Demostrando que somos nuevas criaturas. Amén. Sí, amén. Nuevas criaturas. Y hay un canto que dice, ¿no? Lo declara la Escritura. Y sí, amén. La Biblia es la que nos declara que ahora, al haber aceptado a Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Así es. Otra vez, ¿verdad? ¿Qué clase de vida es la que tenemos que llevar? Acuérdate de esto. Es una vida de fe. Ahora, pero esto no es solamente de palabras. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que vivirlo. Estar muertos a los deseos en nosotros, pero que no agradan a Dios, que se oponen a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Crees tú que puedes conocer la voluntad de Dios? Bueno, podemos comenzar a tener un comienzo en conocer la voluntad del Señor cuando nos sometemos a Él, cuando nos sincronizamos en su pensamiento, que es su palabra, y así a través de la palabra conoceremos la voluntad perfecta, no la permisiva del Señor. Amén. Sí. La voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Él nos dejó su palabra para que nosotros conozcamos su voluntad. Así es. Y a veces somos tan humanos, a veces demasiado humanos, que queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Hay hasta un canto, ¿no es cierto? Este hombre que cantaba, lo vivo yo a mi manera, como yo quiero. ¿No? Todo lo hice a mi manera. El fin, ¿verdad? ¿No? Pero ahora nosotros tenemos que vivir a la manera. Así es. A la manera como la palabra del Señor nos manda. Gloria a Dios. Haciendo su voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios es necesario conocer y vivir, ¿no es cierto? Ayer hablábamos sobre el vivir la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y para esto podemos leer 1 de Tesalonicenses 4:3. Sí. Acuérdate. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aleluya. Que os apartéis de fornicación. Gloria a Dios. Entonces, a través de la palabra del Señor podemos nosotros conocer su voluntad. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Quieres saber qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Vea la palabra de Dios. Vea la palabra. ¿Cómo se llama el programa, la página? Palabra de Palabra. De Palabra de aliento. Es la palabra de Dios, ¿no? Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que al estar con Cristo crucificados, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado ya no tiene ese poder en nosotros. Amén. El Señor lo venció en la cruz. Él nos ha dado su victoria. Sí, Señor. Ahora nosotros gozamos de la victoria que Cristo Jesús nos dio. Gracias, Señor Jesús. La verdad es que Dios nos manda a Aleluya. que vivamos en santidad, Amén. apartados totalmente del pecado. El pecado que en otro tiempo hasta lo disfrutábamos, nos gozábamos en ese día, en esa noche, pero al otro día no nos podíamos parar. El pecado que dominaba, era nuestro amo, nos dominaba. Y algo para esto también nos dice el apóstol Pablo, nos da un consejo en Romanos 6:12, un consejo que si lo aceptamos, los consejos se aceptan o se desechan, pero la recomendación, acepta este consejo. El consejo es, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gloria a Dios. El Señor nos dijo que somos esclavos de a quien obedecemos, ¿no es cierto? Exacto. Somos esclavos de a quien nosotros obedecemos. ¿A quién tenemos que obedecer? Bueno, en otro tiempo
obedecíamos al pecado. Era nuestro Señor. Era nuestro Señor. Pero hoy tenemos otro Señor. Amén. Hoy nuestro Amén. Señor es Cristo Jesús. Yes. Gloria a Él Dios por dice, esto. no reine. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice no reine? Bueno, cuando el pecado reina, el pecado es quien controla. El pecado es quien manda. Exactamente. Pero ya Cristo lo venció. Cristo nos libertó. Cristo nos dio su victoria. Amén. Ya Cristo nos ha dado esa victoria sobre el pecado. Ya no puede el pecado reinar sobre nosotros. Quiero, perdonándome, que a veces se me viene a la mente que ¿cuál va a vencer al que más alimentamos, verdad? Si alimentamos más a la carne o alimentamos más al espíritu. ¿Cuál va a vencer al más que qué? Al más que alimentemos. El Si que le damos- fortalezcamos. Ajá. Sí, si le damos placer Ajá. a la carne, pues a la carne se va a disfrutar. Porque dicen que el pecado es bueno. Por la consecuencia, es muerte. Y te muerte lleva al espiritual. Pues así es. Amén. Sí, amén. Si estamos en Cristo, como dice el apóstol, nosotros, acuérdate de esto, si estamos en Cristo, esa es la clave, estar en Cristo, somos más que victoriosos. Su victoria, Amén. la victoria de Cristo, es Amén. nuestra victoria. Así es. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De eso se trata el cristianismo, ser nuevas criaturas. Amén, así es. Nuevos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ahí en nosotros, hoy nosotros gozamos de una nueva vida. Así es. Vivimos por Cristo y para Cristo. Sí, Señor. Hay un artista, bueno, fue un artista muy famoso y cantaba y le cantaba a la mujer, había canciones que alababan a la mujer, pero en esta está enojado con esta mujer y le dice, ya lo pasado, pasado, no me interesas, le dice a la mujer. Bueno, ahora nosotros podemos usar esas palabras, pero para referirnos al pecado. Decirle al pecado cuando venga la tentación, cuando venga ese deseo de volver al pecado, no me interesas. Así es. Hoy vivo para Cristo, hoy sigo a Cristo. Ahora, la diferencia es de que nosotros hoy podemos, nosotros con esa autoridad que Cristo nos dio, decirle al pecado, no más. No reine el pecado en nosotros, fue el consejo. Y hoy nosotros podemos seguir el consejo, vivir en santidad. Sí, Señor. Hoy nosotros nos decidimos por vivir la vida con Cristo. Tratar de vivir esa vida de santidad que Dios demanda en Jesús. todos los cristianos. Ahora, quiero que se entienda bien claramente esto. Dios demanda esta vida de santidad a todos los cristianos. Cristianos. Si tú no eres cristiano, bueno, podrás decir, a mí no me están llamando a eso. Conviértete a Cristo para que Amén. sientas esto. Amén. Para que también esta palabra sea para ti. Sí, Señor. Y acuérdate, quizás pienses tú que porque lo enseña la religión tradicional, porque lo enseña algunas otras tradiciones, de todos irán al cielo. No. Sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que Dios nos demanda a nosotros esto. Y queremos verle. Y queremos verle. Sí, sí. Entonces Sí, Dios Señor. nos está pidiendo a nosotros vivir en santidad. Dios es el que lo pide. Ahora, Él es el rey, nosotros los súbditos, nosotros obedecemos. Sí, Señor. Sin santidad, recuerda esto, sin santidad nadie verá al Aleluya. Señor. Y sobre el pecado, Cristo nos dio ya la victoria. Gózate. Hay victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Hay victoria sobre el pecado. Así Sí, es. En Señor. Cristo Jesús somos más que Que vencedores. vencedores. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Y gloria a Dios, podemos pensar en esto. Piensa en esto. Cristo te dio la victoria. Gózala, vívela. Aleluya. Amén. Vamos a orar para Sí, terminar Señor. y dándole gracias al Señor. Recuerda, somos la Iglesia Ejército de Salvación y los invitamos. Así es. Si no tienes un lugar donde congregarte, nos encontramos en Surprise, Arizona y eres bienvenido.
Te alabamos, Señor, te bendecimos Señor Padre Santo, y te damos a ti la honra y la gloria, Señor, Padre, y gracias toca por las la vidas, victoria Padre que tú nos has dado, Señor. El que nos Esa conoce, victoria Padre sobre el Santo. pecado. Y hoy gozamos de esa victoria, Señor, gracias a ti. Sí, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer, Señor, Sí, victoriosos, Ferviente. para honrar tu nombre Sí, en Padre donde Santo. quiera que estemos, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a vivir esta santidad que tú demandas de nosotros. Sí, Sí, Señor Padre. Jesús. Queremos lograrlo, Señor. Gracias, Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Oh, sí, Jesús, Señor. nuestro gran Dios y Salvador, Gracias, quien es hoy nuestro amo, quien gobierna nuestras Sí, vidas. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Sí, Señor. Amén. 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 Dios les Gloria a Dios. bendiga. Hasta una próxima ocasión. Gloria a Dios. Shalom. Shalom. Bendecidos.